Bienvenidos amigos a otro episodio de Biografías Judías por el Mundo. Hoy día estamos en Hedera, en la casa de Kathy Holland, a quien ya entrevistamos con anterioridad. Pueden buscar el video en este canal de YouTube. Y hoy día estamos con un grupo de amigos, muchos de origen chileno, que los une en común el hecho de que pertenecían a una agrupación chilena que se llamaba el Ihud. Pero vamos a dejar que ellos nos cuenten esa historia, cómo fue su experiencia en el Ihud y cómo fue que en algún minuto decidieron hacer Aliyá y cómo ha sido la vida de ellos en Israel. No sé quién quiere partir, Emanuel. Bueno, quería explicar que estamos reunidos acá miembros de diversas épocas del movimiento juvenil que estaba en Chile y hoy vivimos en Israel. Y varios años, porque nuestra juventud está bien atrás. Pero el hecho de que vivimos acá en Israel lo merecemos en gran parte a esa experiencia juvenil del movimiento pionero jaluziano que existía en Chile, que se llamaba Ihud. Y tenemos acá representantes de varias épocas, sobre todo los fundadores de ese movimiento juvenil, Moshe Moli Weber, Jeca. Y a ver, ¿qué cuentan ustedes de esa experiencia del comienzo? Pero me gustaría que explicaran un poco al público que está viendo esto. Tú hablas de jaluzianos, hay mucha gente que no tiene idea. ¿Podrías explicar a qué te refieres con eso? Pioneros. Bueno, esa es la idea. Antes que nada, el hecho de que somos todos miembros de un pueblo disperso por todo el mundo se llama el pueblo judío. Somos judíos. Y el espíritu de renovación del pueblo y solucionar los problemas del pueblo es el sionismo. Y el sionismo es traer al pueblo hacia Israel, el pueblo disperso por todo el mundo. Y nosotros éramos parte de un movimiento que bregaba a esas cosas, a sionismo, ir a Israel y realizarnos en el socialismo personal y vivir en un kibutz. El lema que teníamos en esa época era Ale ve'akshem, asciende y realiza. O sea, venir a Israel en el momento que somos jóvenes, todavía podemos participar y realizar esa experiencia social e integrarnos a un kibutz. El kibutz en sí era para nosotros el ideal de vida en comunidad. Como cada movimiento tenemos un lema. Teníamos la bandera, teníamos el uniforme. Acá vemos el uniforme que teníamos en esa época, azul con cordón rojo, y el símbolo del movimiento, que es el mapa mundi, rodeado con olivos y con una espiga al centro representando la agricultura. Ese es uno de lo primordial que teníamos en la época que existíamos como movimiento en Chile. Como no éramos agrícolas, éramos de familias burguesas, en Chile se formó una akshara, que es una colonia agrícola para prepararnos a cómo vivir en Israel en la agricultura. Pero muchos no estuvimos en esa akshara. Yo estuve. Sí, pero no participaste, fuiste de visita. Y lo primero que desapareció de Chile fue la akshara. Teníamos un Ken. Paradero, pero primero empezó con... Paradero 28, la Gran Avenida. Exacto. Algo por ahí. Vamos, el Puente Alto. El camino Puente Alto. Puente Alto. Claro. Bueno, quisiera, de los que formaron este movimiento, empezó como grupo de jóvenes que vinieron de habla alemana. Sí. Sí, y aquí quisiera yo empezar a contar cómo se formó el grupo. La comunidad de los judíos alemanes
Estábamos teníamos un rabino. El rabino se llama Egon Löwenstein. Y este señor se dedicó a unir a la juventud judía alemana en un grupo. El grupo se fundó y se llamó Forum, que el objetivo era juntar a la juventud judía. Eso se formó incluso antes de que yo entrara y Molly entrara al... ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 47. Okay. En el 47 Molly ya estaba en el grupo y yo participé también a fines de ese mismo año. Y el rabino era el que en el fondo dirigía, al principio él era el que nos mantenía unidos. ¿Era chileno? No, era judío alemán, que llegó junto con nosotros en el año 39, llegó a Chile. Okay. Un hombre muy entusiasta, y yo creo que el hecho que nosotros estamos reunidos aquí, casi todos, se lo debemos a él, porque fue él el que organizó este grupo, que después se fue desarrollando, qué sé yo, empezó como un grupo judío sin finalidad. Y poco a poco eso se fue desarrollando. Al principio fuimos, como dije, Forum, después fuimos Gordonia, y después Ihud, y después Dror Abonim. Y Dror Abonim. Eso es, nos reuníamos en las casas al principio, nos reuníamos en la casa de uno de los miembros del grupo, y ahí nos escuchábamos charlas sobre Israel, aprendíamos cantos y aprendimos a bailar también los bailes folclóricos, y hacíamos excursiones y campamentos de verano. Campamentos de verano ya fue mucho más adelante, fue 2-3 años después. Y tengo que mostrar aquí la foto del rabino, no sé si aquí con el... después la fotografiamos y la ponemos. La foto del rabino, que él fue con el que nosotros hicimos la bar mitzvah, o que es una primera comunión, y también fue él quien nos casó. O sea que nosotros emocionalmente estamos muy ligados a él, por lo que él hizo. Si él no hubiera fundado este grupo, nosotros no estaríamos sentados aquí. Yo quiero agregar un detalle a propósito del doctor Löwenstein. Él es de una familia de sordomudos, no sé si ustedes sabían eso. Él podía hablar, pero escuchaba muy poco, oía muy poco. Entonces él no quiso que que se propague esta misma enfermedad, se puede decir, porque toda la familia había sido de lo mismo, y él con su señora decidió que ellos no van a tener hijos. Entonces él, como quería a los niños, él se dedicó a juntar a todos estos que andaban sueltos, se puede decir. Claro. Y yo me recuerdo cuando yo entré, que eso fue el año 51, nos encontrábamos en el patio al lado de la sinagoga. Ese es el recuerdo que yo tengo de esa época. Portugal. En Portugal, claro, en la sinagoga de Portugal. Yo tengo que decir que mis primeros conocimientos del hebreo y de las letras hebreas las tuve con él a la edad de 10 años, creo que en el año 45, y con él
crecimos con él. Claro. O sea que El eso es lo que... rabín. ¿Ah? No, ¿terminaste? Yo terminé, sí. El rabino era una personalidad. El ejemplo que a mí me quedó grabado hasta el día de hoy es de que fue en una de las fiestas de Año Nuevo, cuando estamos en las sinagogas, y él hizo una prédica predicando directamente a todos, ¿sí? Adultos y jóvenes que estábamos ahí, de que los padres manden a sus hijos a estos movimientos juveniles. Él es, creo, el único rabino de Chile que hizo una cosa así, de en público y llamar a que la gente venga y mande a sus hijos a movimientos juveniles. Después se formó en aquella época ya el Fórum, el primer movimiento, que era solo de jóvenes descendientes de judíos alemanes, y de ahí se fue desarrollando hasta que pasamos a ser un movimiento pionero. Este movimiento pionero significa de que nos preparamos para venir a Israel. Eso lo hicimos a través de charlas todas las semanas, excursiones y todo lo que hacía falta para ir preparándose. Hoy día se estima la comunidad chilena en Chile aproximadamente en 20.000 judíos. En aquellos tiempos, ¿de qué tamaño era la comunidad y qué cantidad de jóvenes participaban en esta agrupación? ¿Y era la única agrupación que había o había más? No, había varias. Claro. Había más agrupaciones, incluso cuando nosotros los del Fórum decidimos salirnos de ahí para formar un movimiento pionero, estábamos en la duda si unirnos a uno de los existentes, como era el Hanuar Etzioni, y por casualidad en esa época de Argentina vino alguien y nos habló de Gordonia, y eso nos pareció más adecuado para nosotros. Gordonia era un movimiento alemán. Sí, no solo alemán. En Europa había también Gordonia, pero en Europa, sí. No solo alemán. Polonia, Centro Europa. Si le preguntaban a alguien si era del Borgoña y decía ya era del... Más o menos. Ok, entonces aparte de esta agrupación que en un inicio se llamaba Borgoña y después Ihud, ¿qué otras organizaciones había y por qué, qué los diferenciaba unas de otras? Una era Hashomer Hatzair, que para nuestro gusto eran demasiado tirados a la izquierda, pero casi comunistas. Ya. Y el Hanuar Etzioni era del medio. Ni siquiera medio, un poco más a la derecha, como liberal, digamos así, pero y al final nos fuimos por el medio. El Dror también. Tomamos el Dror, sí, el Dror también era un grupo socialista, pero más liviano, no tanto tirado a la izquierda como el Hashomer. Todos los movimientos tenían una línea política. Sí. Todos los movimientos tenían una línea política. El Ihud tenía su línea, el Hashomer Hatzair tenía su línea, Noar Hatzioni. Todos los movimientos tenían una reca política, generalmente una reca política de Israel. O sea, hubieran elegido Rosh Hashanah, todavía no elegirían cuál. No, Aval, nosotros sí queríamos un Rosh Hashanah muy específico. Y explicando la política,
el Mapam era Shomer Hatzair, נכון. Cierto. Ahdut Avodah era Dror. Dror, No, Ahdut Anoar Avodah. Hatzioni eran sionistas No, Klalim, מפא"י. y Mapay el Ihud era Mapai. מפא"י. Mapai es el ¿no? partido Los religiosos. y aparte esencial. partido de Ben Gurion. מזרחי. השליחים de- היו מאותם מזרחי התנועות, זה היה השליחים היו מאותם Bnei התנועות. Akiva. Bnei Akiva, eso Y es. llegó, Akiva. el movimiento sionista estaba en ese organizado tiempo por había- la Organización Sionista Mundial. Y uno de los elementos era mantener a esa juventud en el mundo para atraerla al sionismo. Y cada partido político o movimiento israelí mandaba un sheliach, un enviado, a dirigir y mantener vivo el espíritu de Israel, el espíritu de su política. Claro. Y מהקיבוצים. los shlichim, que venían de Israel a diversas partes del mundo, están unos 3 o 4 años viviendo en el país y dirigiendo el movimiento en el lugar. Y cada vez venía otro sheliach o otro Enviado. Otro enviado, sí. y con sus ideas, con sus temperamentos y cada vez el movimiento mismo se renovaba con el nuevo espíritu de ese nuevo Madrid que viene de Israel. Y a Chile llegaron como 10 shlichim o algo por lo así, menos. Sí. durante Bueno, al comienzo- toda la época, Sí, hasta mamá, que se embauman se kibutzim. cerraron las puertas Al del comienzo movimiento. yo recuerdo que el que estaba ahí, mientras no había Sheliach, era Abraham Hasson. לשתות? No sé si usted... Él era de Amigo, Anuar Etzioni. Pásame el Moshe No, Hasson, no, Moshe Moshe. Hasson, Ah, Moshe, Moshe Moshe, Hasson. זהו. כן, Moshe Hasson. eran 3 Ah, hermanos Najón, Hasson Najón, que están en Chile 3 o 4. y cada uno estaba en 4 otro eran. movimiento. Sí. כן. Moshe- אבל הוא עזב ואז שלחו לנו את גדעון, אני קטיאנו. חושבת. גדעון לא? Lehmann Castellano. גדעון נאמן. y después vino Nehushtan, después de Pues, Gidon Lehmann. No, pero no era Félix. Había un Félix. Bueno, no, eso no tiene Bueno, había importancia. varios ahí que En se todo caso, cambiaron. nosotros estamos hablando De la época de de ustedes. juventud desde los 13 hasta los 18 años. Esa era nuestra edad. Puede ser que había No, de niños los 10 de los años 10, ya. empezaba a los Sí, 10. había era más Yo Él llegué a tenía los 8. 5 años, a los 6. Yo lo metí a él, en el movimiento cuando a los 15 años me dijeron, tú vas a ser Madrid. Madrid es dirigir un grupo, Un grupo. según guía, te da- un un guía. guía, sin ninguna preparación ni nada. Pero yo sabía hebreo, tenía preparación de vivir antes en Israel una época y podía traspasar todo lo que yo tenía a mis hanijim. Cantos y bailes y así. Y me acuerdo que no tenía, en esa época había en Serrano, frente al círculo israelita, había un departamento donde Una ahí estábamos casa. el Ihud. Ajá. Y ahí fueron las primeras actividades Ahí eras tú mi dirigente. Las primeras actividades Ahí, tuyas, ahí. pero las primeras actividades nuestras Las fueron nuestras, mucho antes. mucho antes. No, actividades como Madrid, como dirigente. Parece que había de ahí- mucha falta de gente De porque ahí que me pasamos, dijeron a mí, estábamos en Alameda, en Avenida Bernardo Higgins, Sí, en pero eso fue Alameda mucho con, después. con Crocane. Cochrane. 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 כן. Bueno, En algún lado ahí, en Alameda, y de ahí pasamos a Serrano. Ya. Y de Serrano entonces compraron una casa en, ¿cómo se llama? Santa Isabel 60. Y si uno de los objetivos de este movimiento era incentivar la alía de los jóvenes. eso fue más tarde. Ah, ¿fue más tarde? Fue ¿No? más ¿No tarde, inicio? qué sé yo, nosotros empezamos en el año 47 Claro.
Todavía No creo no que en había ese estado. Molly no teníamos ningún objetivo al no, principio. recién empezaba. Cuando yo entré Era tampoco. pasarla bien. Ya. Sí, Pasarla exacto. bien, tener amigos, salir a pasear, cantar y bailar. Y hacer shidduch. Eso fue después, Eso fue después. Pero ese fue el principio. Ok. Hasta que llegó el primer enviado El primer sheriff fue Gidon Neman, Gidon del kibutz Gezer. Gezer. Ahora, no solo eso, sino que empezaron también a mandar de los distintos movimientos a uno de los jóvenes a que vengan por un año a Israel, al lo que Majón. se llama Majón, el Instituto Instituto del de Exterior Dirigentes. en Jerusalén, donde estudiábamos hebreo, historia judía, y toda clase. ¿Y quién financiaba eso? ¿Cómo? ¿Quién financiaba eso? La agencia La judía. agencia judía. Ah, pagaba Bueno, pasaje, y- estadía, todo. Y Molly fue el Yo fui el primero, fue en el el primero año 48. que vino ahí. En el 48 vine hasta el 50, hasta el No. 49. 49 viniste tú. No, perdón, yo Más vine tarde. en el 50. 50 al 51. Ya. Y después estuve hasta el 56 trabajando. El movimiento del 56 me vine a Israel. Ya. Molly. Sí, yo ¿Qué estuve en dijeron ese tus mismo padres? lugar en el año ¿Qué dijeron 57. tus padres? También me ¿Qué enviaron dijeron? a Mira, ese instituto. cuando me mandaron por un año, a mi madre no le Después gustó. de la guerra de Sinai, en el No, 56. No, eso es antes. todavía eso no. fue antes. O antes, yo en el 51 vine aquí. Ah, ya, wow. No, a mi madre no le gustó tanto la idea, pero mi padre dijo directamente anda. Y así vine. Te soltaron. Mira, nosotros también teníamos el problema, yo tenía el problema que cuando ya nos teníamos que decidir si venir a Israel o quedarnos o qué hacer, bueno, yo quería venirme, pero mi papá me dijo no, si tú no tienes una profesión no vas a ninguna parte. Y yo creo que ese era el caso de muchos, porque no sabíamos a qué veníamos, si vamos a estar en un kibutz, en una ciudad, y qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que había ir con alguna idea. Bueno, yo no sabía tampoco qué hacer. Al final fui, claro, estudié en la universidad, estudié idiomas, qué sé yo. Y por último me quedé en buenas cuentas hasta que me casé y después dije ya, es hora de ir a Israel. Y ustedes se vinieron primero, ellos son mis mejores amigos del año 51. Ah, ya. Cuando yo llegué a Ecuador, de Ecuador, y bueno, somos amigos desde entonces. Y ellos se vinieron en el 65, y bueno, ellos se vienen en el 65, nosotros nos vinimos en el 66. Y Jeca fue tan gentil que nos escribía cartas, qué traer, qué no atraer, qué hacer, qué no hacer. Todavía están las cartas porque él siempre guardaba una copia. Cierto. Y un día las copias me las mandó a mí. No sé si te acuerdas. Sí, te mandé un par de copias. Claro, entonces yo ahí me di cuenta de todo, se me había salido un poco de la mente el asunto de las cartas, de que los escribiste, qué sé yo. Nosotros también llegamos a un kibutz, a Magán Mijael, que no está muy lejos de aquí. Pero la idea nuestra era estar un año en un kibutz, un año fuera del kibutz, y después decidir si volvemos a Chile o qué es lo que hacemos. Pero a nosotros nos pescó justo la guerra de 6 días cuando nos habíamos salido del kibutz. Y ahí decidimos que nos quedamos aquí. Y bueno, aquí estamos, aquí Sí. estoy. Ahora, el movimiento ha tenido varias épocas. Hay épocas con mucho éxito, con mucha cantidad de Hanijim. Por ejemplo, en la época de que Frankie era maskir, yo creo que tenían 2 kenim en Santiago, no uno. 2 hogares. Dos hogares. Y habrá Era la época que Cuenta tú éramos eso. el movimiento más grande en Chile, mucho más grande que Que la todos los Shomer demás. La Shomer Atzair, ¿Cuántos miembros tenían?
en el Santa Isabel solo había más de 100 miembros y 100 había 100 niños, Hogar. lugar donde habían algo así como 50, 60 personas. ¿En qué año fue eso? Eso fue a fines de los años 60. Fines de los 60, sí. Fines de los años 60 teníamos un sheliach muy exitoso y muy trabajador, y él se preocupó y organizó todo. ¿Quién era? Eli Tamir, de Kibbutz Tel Yosef, y él hizo que el movimiento fuera más grande. Ahora, lo que sí es importante decir, en la época que yo estuve, que es posterior a la época de los fundadores, De los dinosaurios. para dar ejemplo, Immanuel fue una época madrid mío, y la hermana menor de ella fue madrija mía, instructora mía, así que soy de una época muy posterior. En esa época ya estaba todo organizado, era un movimiento organizado, el movimiento más grande, sionista, juvenil de Chile. ¿Más Y que la Shomer? Mucho ¿Eh? más. Ashmutznikim eran un movimiento pequeño. En las formaciones se podía ver cuánta cantidad había cada vez antes de sin lugar comenzar a el dudas, sábado. más grande. Y también lo que es importante, en esa época se formaron varios grupos que hicieron aliyá de Israel. El Sheliach Eli Tamir formó grupos, generalmente gente que venía del Likud, pero no solamente, agregó gente de la colectividad judía que no estaban en el Likud, jóvenes, y formó cuantos Garinim, todos en su mayoría fueron a Oraner, que era el kibbutz base de los chilenos. Y bueno, parte se quedó, parte abandonó el kibbutz y están repartidos a lo largo de Israel. En ese sentido yo puedo decir que éramos el movimiento más grande, porque también produjimos la mayor cantidad de Garinim, de grupos que vinieron a Israel. Todos mis madrijim, por ejemplo, vinieron a Israel. Todos mis instructores vinieron a Israel. Yo mismo fui madrij, instructor de una kutzá grande. En Chile. En Chile, sí, kutzá Kineret. Yo pienso, una de las kutzot más grandes que hubo en Chile. Llegamos hasta 40 personas solo en una kutzá, y gran parte... es un grupo. Un grupo y gran parte está acá en Israel. ¿Mantienen contacto o sí, cuando hacían aliyá cada uno se generalmente dispersaba? Ahora, en el último tiempo, nos juntamos una vez al año en el Parque Ayarcón. Ahí estamos, hacemos la fonda chilena 18. Para el 18, y ahí nos juntamos, esa oportunidad donde gran parte de la gente del Likud se junta, pero no solamente. Bueno, más tarde, lo que yo sé, en los años 70, 80, el movimiento empezó a decaer, y al final se decidió cerrarlo. No sé exactamente las razones, pero había una caída lentamente. Gran parte de la gente se vino a Israel. Y gran parte de la gente vino a Israel, que nosotros siempre decimos, tuvimos dos shlichim fantásticos. El primer shliach grande que tuvimos enviado y que hizo mucha aliyá fue Allende. Claro. Y después de Allende, cuando subió al poder Pinochet, fue otra vez gran parte de jóvenes y familias judías abandonaron el país. Muchos volvieron. Y gente volvió. Y parece que Jadwe ahora va a ser el tercero. Mira, una cosa interesante. Yo espero que no tenga ninguna oportunidad de ser elegido ese hombre,
es un antisemita y... ¿Quién? Jadwe es el alcalde de una comuna De Las Condes. de Patronato. Patronato creo que se llama. Patronato. puede ser. Y que es comunista y es antisemita total porque es de la comunidad palestina en Chile, entonces y está postulándose a presidente. Y como están las cosas en Chile, nada dice Nada, que sí. no Nada es podría- raro. En Chile está todo malo. Chile, Así dicen Argentina. los chilenos. Mira, Sí, una dice- cosa interesante es de que cuando estábamos en Chile, nosotros teníamos el folclore israelí en todas nuestras actividades. Cantamos cantos israelíes, bailamos bailes israelíes. Llegamos a Israel, empezamos a acordarnos del folclore chileno. Y hasta sacamos un cancionero cancionero chileno, con canciones chilenas, En alta mar, Gracias a la vida, Chile lindo, El guatón Loyola, Mi caballo blanco. Esto lo hicimos acá. En Chile hacíamos los cancioneros en un mimeógrafo. Teníamos un mimeógrafo. No sé si se acuerdan de lo que es mimeógrafo. Claro. Se escribía en la máquina de escribir, el stencil, Stencil. sin cinta, para que se Claro, grabe. que se pueda- grabe, y eso lo pasamos en una máquina que íbamos con Había la que hacer mano. con una manivela. Cera. Salíamos todos embarrados de negro, O de rojo, según. llenos de pintura, el mimeógrafo. Muchas vivencias, teníamos vivencias lindas en los campamentos, y que salíamos vanguardia, íbamos a dedo al lugar porque no teníamos, iba un camión, no sé de dónde venía el camión, cada vez que antes del campamento venía el camión chofer, existía decía, por muchos ¿cuándo años. salen al campamento? Ya, era un camión que de los Ford del año 43. Y ahí poníamos la torre en pedazos, las carpas, las camas, y el resto, Catre. y los que no suerte. cabían en el camión, íbamos al dedo al lugar donde íbamos a acampar. Y varias veces el lugar era hermoso, digamos, una vez cuando yo dirigí el movimiento en Chile después que volví del Majón de Matrijín, entonces hicimos un campamento al lado de Casablanca, y antes de ir fuimos a ver dónde hay un lugar bueno, y vimos un lugar con una laguna fenomenal. Fuimos, ¿quién es el dueño del rancho este? Fuimos hasta la casa de él. Era un dueño de un rancho, tenía una piscina linda, y bueno, dijimos, nosotros somos jóvenes, queremos hacer un campamento, ¿podemos hacer? Sí, ¿cómo no? Y ahí hicimos el campamento, pero resulta que era el verano, y esa agua la utilizaban para regar las tierras, y poco a poco se fue secando, y ya no teníamos agua donde bañarnos, hasta que fuimos a donde golpearle a la puerta al dueño de la casa con la camioneta, llevamos a los niños a la piscina a la piscina de él para que pueda tener un poco de agua a los niños. Eso es falta de conciencia. 49, ¿cuál era la camioneta? 51, 50. La camioneta era un Chevrolet de 51, 51. y todo el mundo aprendió a manejar ahí. Bueno, para los que nos están escuchando, cuando ellos dicen Casablanca, no se refieren donde se filmó la película En Casablanca en Marruecos, sino que es un lugar de Chile que queda Casablanca. entre Entre Santiago y Valparaíso. Entre y la costa que es Santiago y Valparaíso. Valparaíso, sí. Muchos a mí- campamentos que hicimos en Leida. 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 Muy bonito el lugar. ¿Dónde queda Leida? Al lado En de el San camino Antonio. Ah, ya. Al lado de San Antonio. Nosotros Pero hicimos un campamento en Lloreo y en Tiltil. En Tiltil, Tiltil. Claro. No, En Tiltil lo mataron. En Tiltil 2 años seguidos 2 años hicieron. hicimos ahí, y el primer campamento se Ah, en hizo San en San Alfonso. Alfonso. Ya. San Alfonso en el Cajón del Cajón Maipo. del Maipo.
Ah, ok. No San Alfonso del Mar que hay ahora en la Cajón del comunidad. Maipo. Ok. San Alfonso Cajón del del Maipo. Recuerdo que Perdón que interrumpa, pero Manuel dijo algo que cargaban la torre en el camión. Quiere decir que donde montaban el campamento armaban una torre y después se la Claro. llevaban. Sí. neta, Por Sí. supuesto. seguro, una No, torre, una torre primero que hacían con era una poner la bandera, torre. con un, Ya. Ahí Tenía un estaban las tres significado, un banderas, símbolo. las tres banderas, la bandera chilena, la bandera israelí y la bandera del movimiento. Ya. Y ahora, como habían varios movimientos juveniles que tenían campamentos de verano en esa misma época, entonces atacaban un campamento, atacaba al del otro movimiento. Y le robaba la bandera. Y el objetivo era robar la bandera. Yo quiero decir algo al respecto de con la bandera. Una de las cosas importantes de la educación que recibimos fue las guardias en la noche. Éramos niños pequeños de 12, 13 años y teníamos que hacer guardia. Para que no robaran la bandera. Por primera vez en nuestra vida, en la noche, y hay ruidos, y hacían parejas, y las parejas temblaban de miedo. No de frío. De frío, de miedo, cada hoja que caía se escuchaba. Y para nosotros eso era muy importante porque después en Israel hicimos ejército y tuvimos que hacer guardia, así que teníamos... Y Manuel, que era nuestro madrid, nuestro instructor, y era también jefe del campamento, nos metió mucho miedo. Como niños pequeños empezamos a temblar de miedo, y lo único que teníamos era un pito. Un pito para despertar lo demás. Cada cosa que escuchábamos tocábamos el pito y levantamos todo el campamento. O sea, dormían muy poco ustedes. Así que de puro miedo tocábamos el pito. Lo interesante es que los padres Ya, los permitían a viajar, a salir a los campamentos, eso, ya. 2 semanas en un lugar que hoy ninguno de nosotros no hubiéramos mandado ni a nuestro gato o perro a un lugar así. Pero Dormir yo a eso tengo que agregar. En campas, y a veces se iba a dedo. Sí, claro. Y la comida, ¿qué Y la comida comida, había? ¿qué pero teníamos una y- cocinera muy buena. Todos los La años. cocinera, no sé cómo se llamaba, pero todos los años venía la misma cocinera. Ahora la enfermera. Bañarse, nosotros bañarse, cocinábamos. comida, dormir. Los madrijes que tenían A mí- 15 años, 13 años tenían. Mi- Yo tenía mío Zeta Sherutén. 9 años y mi madre tenía 15 años. Pero Yo era tu madre. uno de ellos. ¿Cómo los padres? Parece que el cuento, la historia de la comunidad judía, la importancia de pertenecer a la comunidad y a lo mejor, como ustedes dicen, preparar a la juventud. No tenemos otro lugar, este es el lugar nuestro, en la Nueva Exageret. Parece que los padres nuestros que llegaron de Europa, les era muy importante eso, porque si no, no entiendo cómo nos dejaron 2 semanas estar con adolescentes. Los sabíamos Bueno, a eso- convencer. No, a eso tengo No, que agregar algo. también los padres estaban contentos de que se los sacaban encima a Luis. No estoy Mi segura. padre- A ver, Yo era ¿cómo- hija cómo- única, no estoy tan segura, yo era hija única. Y bueno, yo era también como hija única porque mi hermana estaba súper lejos y mucho mayor que yo. Así que yo me crié como hija única. Cuando le hablé a mi papá del campamento Tiltil, y yo había llegado recién nomás hace cosa de 2 años o menos de Ecuador. Entonces mi papá no tenía muchas ganas de mandarme, pero bueno, tanto insistí, me dijo ya, pero te voy a ir a visitar. Entonces yo dije, "Ah, que venga a visitar". Y pues resulta que este caballero fue a visitar. Y para llegar a Tiltil había que llegar con el estación. tren hasta Tiltil, y de allí había No que con ir. el expreso, sino que No, había no, con el expreso otro, y con el el otro. Y mi papá, yo me recuerdo, o él me lo contó, que como él no sabía dónde
estábamos realmente, pero yo le había contado que estábamos cerca de la línea del tren. Pues se fue caminando por donde estaba la línea del tren hasta que llegó al campamento. En el fondo ese era el camino que hacíamos, caminando al lado de la línea del tren. Malca, pero tú decías... Yo soy de la Argentina, es otra historia. La historia de las organizaciones judías en la Argentina es distinto, ya se escribieron libros, pero de los campamentos hacíamos el Día de los Padres y podían venir los padres, y en Argentina eran con tren, horas donde hacíamos las majanot. Me acuerdo que un día nosotros los madrejim, todos preparados para Yom HaHorim, ese día cayó un diluvio. Todas las maletas de los chicos encima de las camas, todos encima de las camas, los padres encima nuestro. ¿Y la carpa dónde estaba? Las carpas que la lluvia Goteaba todo. Las No carpas, era yo ni no sé, impermeable. qué poca responsabilidad si nunca pasó un accidente o es porque alguien nos cuidaba. Porque chicos de 15 años, llevar niños de 7, 8 años, 2 semanas, a esas condiciones, sin agua, sin cocina normal, Sin baño. sin baño. Ah, teníamos baño. En la también vanguardia teníamos que hacer el hoyo, El ¿no? hoyo había que hacer. Sí, a vanguardia que seguía primero. Y cantábamos, no hagan olas. Y tú decías que sabían convencer a los padres. Sí, no sé cómo lo hacíamos, no me acuerdo, porque la verdad, a los 15, 14 años íbamos a las casas, casa por casa. Así se hacía. Mira, esa es la responsabilidad. No sé cómo nos atrevíamos a hacer esa cosa. Najón. Es que Por todos ejemplo, lo hacían, pues nadie se- nosotros no teníamos enfermera, entonces hicimos con el Sheliach, era se llamaba Ariel Gorst, era en el kibbutz Mefalsim, De era Argentina. Los Nagar, argentinos mandábamos al carpintero. el carpintero. Sí. Y en Mefalsim se le fue un dedo. Y siempre decía, 5 días vamos a estar acá. Bueno, el caso es que él construyó todo eran carpas, y él hizo que lo pudimos armar después una pieza que era la secretaría y la enfermería. Pero no teníamos enfermera, pero teníamos la hija de un doctor. La hermana Ilana era la enfermera porque era hija de un doctor. Esa es la responsabilidad. Bueno, y nadie se enfermó. Pero yo me acuerdo en Casablanca una chica se le entró algo al ojo y no teníamos cómo llevarla a Valparaíso. Y yo la tenía que llevar al dedo. Yo fui hasta, no tenía carnet de manejar, entonces llegué con la camioneta hasta el camino a Valparaíso y la llevé a dedo hasta Valparaíso a un oculista para que le curara el ojo. ¿Y sigue la viendo Carola. esta chica? ¿Sigue viendo? Sí, fenomenal. No le sacaste el ojo. No le sacaste el ojo. ¿Es tu amiga la que le dice la tuerta? Me estoy acordando de algo. Nosotros teníamos un grupo, nosotros organizábamos los distintos grupos, digamos. Y en un momento, cuando estábamos en Limache, creo que era, había más o menos unos 10 días de diferencia entre un grupo y el otro. Y nos dimos cuenta que todos los que habíamos quedado ahí, todos eran yeque, todos eran de descendencia alemana. Así que nosotros lo llamamos Yequelandia. Y yo no estuve. Tú no estabas, pero ahora está. Nosotros eran las únicas 2 mujeres. Y 5, éramos 7 creo. Creo que sí. Sí, algo así. Y ahí estábamos. Entonces nos turnábamos para cocinar, nos turnábamos en todos esos días. Pero al final le dijeron a la Liora, ¿sabes, Liora? Yo sé que a ti no te gusta mucho cocinar, deja que la Katy cocine. ¿No te acuerdas? Y la Liora estaba re contenta porque a ella no le gustaba cocinar. Así que cuando me dieron el cacho, como dicen en Chile, a mí, yo estaba contenta porque a mí sí me gusta cocinar. Así que nos arreglamos lo más bien. ¿Y qué comían?
Comíamos, bueno, no, comíamos bastante bien, encuentro yo. Comíamos carne, comíamos verduras, comíamos arroz, papas. Mira, la comida. Y también para el desayuno, si ustedes se recuerdan, comíamos las halluyas con, ¿cómo se llamaba ese chocolate que le poníamos encima? Dulce de leche. No. Chocolate. No, tenía un nombre. El ¿Nutella? Chocorra. Chocoarra. Me acuerdo. Claro. Mira, la comida, ese era el desayuno. Una de las cosas que eran los campamentos, de que no cobrábamos nada a los que participaban. Todo el mundo puede venir, pero ¿y de dónde sacamos dinero? Teníamos que hacer, antes del campamento, empezar a donaciones, ir a la comunidad judía a que nos donen, para poder tener el campamento. Y una de las donaciones principales era en el mercado, íbamos al mercado central, cerca de la estación Mapocho, me acuerdo. Habían varios judíos que tenían tiendas en el mercado y nos daban sacos de papas y era la donación. Esa es la comida que comíamos, era donada, no comprada. ¿Quieres que cuente alguna maldad que hicimos nosotros dos juntos? A ver. No sé si tú te acuerdas. Yo nunca hice maldades. Yo tampoco. Pero me acuerdo que un día... Se te vaya a caer algo, es que estoy al lado. Un día estábamos, nosotros teníamos la Toranut, o sea, el turno en la mañana para el desayuno. So, había que preparar los sándwiches. Entonces yo le digo, oye, ¿sabes qué? Pongamos un sapo aquí dentro del sándwich. A uno, para que a uno. ¿A quién les tocó? Yo sé a quién. Entonces lo que había ahí era una tabla así bien grande donde nosotros poníamos los panes hechos. Y teníamos marcados, sabíamos cuál era el que tenía el sapo. La sorpresa. Bueno, el entonces, sándwich que saltaba. Y nosotros dos mirando. Claro, ¿Estaba nosotros vivo o estaba agarramos muerto? Vivo, pero estaba todo aplastado con la... Eso le tocó a Dan Fishman. No, Fliman. Le tocó a... ¿Cómo es que lo llamábamos? Espérate. Hernán Fishman, pues. No, era el Fliman. Fliman. Pero ¿cómo era el nombre de él? No me acuerdo. ¿Cómo? Jorgito. Jorgito. Y ese ¿El hijo de la Amelia? No sé, hijo de quién. Había Amelia Fliman, era de la familia seguramente. Puede ser de la familia. En todo caso, este pobre, oye, agarró y nosotros yo le digo, oye, mira, fíjate. Mira, no fui yo ese. Sí. Entonces este pobre, oye, le dio un mordisco al pan, oye, y este vomitó hasta el alma, oye, el pobre. Claro, después me arrepentí de que habíamos hecho tal maldad, pero bueno, nadie sabía quién lo había puesto ni... ¿Pero se lo comió o no se lo comió? No, lo tiró por ahí. ¿Qué edad tenías ahí? Yo debo haber tenido cuidado. ¿Silla? Estás cayendo. Sí, pero hay que ver. No. Yo debo haber tenido, espérate, esto tiene que haber sido alrededor de 53. Debo haber tenido unos 16 años, yo creo. ¿En qué año fue eso? 53, 54. No me acuerdo si fue 53. Yo entré al anual en 53. Entonces ahí tiene que haber sido, mías. debe haber sido el 54 entonces. Pero tengo que contar algo que también de este caballero. No solamente cuestiones de maldad, eso ya se lo conté una vez. Resulta que una vez tuvimos una reunión en el círculo israelita que duró, no sé por qué tanto tiempo. Y yo no alcancé a volver a la casa. Yo vivía en Yoyeo, así que tenía que viajar y no había ya cómo. Entonces le digo al Immanuel, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar a dormir aquí, en el círculo, ahí en el piso, de alguna manera. Yo me voy a quedar aquí, tú no puedes estar sola aquí, yo te voy a cuidar. Desde entonces ya estaba empezando yo. ¿No ves tú? Entonces, la verdad, caballero, Immanuel me cuidó toda esa noche
Y en la mañana, claro, partí para mi casa, pero no tenía dónde ir tampoco. Y a esa hora era tarde, eran, qué sé yo, las 11, las 12, no sé qué hora era ya. Así que, aparte de las maldades, también había cosas... Había otra cosa, se puede decir una maldad. El último día del campamento, generalmente pintaban la cara de los niños con metapío. Entonces le ponían, por ejemplo, feo, cosas por el estilo aquí en la cara. Y los niños, antes de llegar a la casa, todos pintados con metapío. Entonces había que limpiar eso. Claro. Que van a decir los padres que vienen los niños pintados con metapío a la casa. El final de cuentas, el campamento. ¿Qué es lo que es metapío? Metapío es similar al yodo. Cuando te hacías una herida, había algo que se llamaba... similar al yodo. Entonces le escribían feo, cosas por el estilo en la cara al niño. Pero en general el campamento tenía varias cosas positivas. El principal, la responsabilidad de los mayores hacia los pequeños. Segundo, ayudar a los niños a ser independientes 2 semanas de sus padres, comer en colectivo, pasar una vida en colectivo en el campamento. Aprender a vivir junto con otros niños en carpas. Y eso es muy positivo, especialmente para aquellos que hicimos después Aliá y estuvo en el ejército. Aprendimos en esa época cosas buenas que nos sirvieron después en la vida. Mira, interesante saber, yo creo que la preparación personal de cada uno, la raíz está en el movimiento. O sea, el ser, la perspectiva, la forma de ser, la humanidad. Y es interesante saber hoy en día, una vez en Israel, que cada uno cuente dónde está viviendo en Israel, qué es lo que hace, qué es lo que hizo y si en realidad la vivencia que vivimos en el movimiento y lo que recibimos de nuestros madrijim en realidad nos forjó. Si es así, yo voy a empezar. Yo llegué a Israel. ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Fuiste el primero que llegó del grupo? No, llegaron a otros, pero como estoy hablando, para demostrar que de nuestra vida. O sea, yo viví en un kibutz y para mí la vida de 10 años tuve de mi juventud, desde que llegué a los 21, de los 21 hasta los 31 años, esa experiencia de trabajar en la agricultura, en una colectividad, que lo primordial era lo común, que no hay propiedad privada, el trabajo en común, cada uno daba lo que podía y recibía lo que necesitaba. Es el idealismo de la vida del kibutz. Y el hecho de que trabajé en la agricultura me dio fuerzas, y mi salida del kibutz fue para buscar nuevas experiencias. Y desde que salí del kibutz, tantos abandonamos. Creo que la mayoría ya no vivimos en el kibutz. Ustedes volvieron ahora al kibutz. Nosotros volvimos al kibutz. Pero es un kibutz distinto. Otro kibutz. Totalmente. Sí, no como miembro del kibutz. Yo después del kibutz vivo en Tel Aviv. Formé una familia en Tel Aviv y trabajé en el Ministerio de Finanzas, en un departamento de investigación y impuestos internos, de investigación y juicios. Muy interesante, y todas mis relaciones, yo estaba en el VAT de mi trabajo, o sea, siempre estaba activo, siempre tenía la necesidad de activar, y
puede ser que el hecho de que trabajé en el ministerio buscando a gente que no paga los impuestos. No solamente no paga, que sino engañan y en forma brutal para que a cuenta de los que sí viven y pagan sus impuestos normales. Y para mí eso era sionismo. Y yo ya llevo 17 años jubilado. ¿Cuántos años en Israel? 61. 61 años. Sí. Ok. Me gustaría que siguiésemos ese orden. ¿Quiénes fueron los primeros que hicieron Aliyah? Porque un poco es una forma de ir hablando de cómo fue cambiando o qué se estaba viviendo en Israel cuando ustedes hicieron Aliyah. Estamos hablando de una época en un Israel que estaba recién formado el Estado. ¿Sí? Teníamos entradas de terroristas árabes desde todas las fronteras, egipcios, Jordania, Siria, Líbano. No había la seguridad que hoy día hay. Judea y Samaria estaba, digamos, en manos de los jordanos que bombardeaban las ciudades israelíes. Entonces me gustaría un poquito seguir esa línea para que participen todos y así, digamos, nadie se quede fuera.